Bien, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Vamos a concluir el curso con el módulo con algunas reflexiones sobre lo que hemos venido discutiendo en estos últimos tiempos y que tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Pero vamos a tratar de aterrizarlos primero a Colombia, luego a nuestra región Caribe, luego al departamento y luego a la ciudad de Cartagena, aunque yo sé que ustedes trabajan en otros lugares también, pero para que lo tengan como en mente en un contexto muy específico de qué son estos derechos civiles y políticos, cómo se usan, para qué son, en fin. Bueno, antes hemos dicho que su inicio data del siglo XVIII en Europa, que al mismo tiempo tienen una connotación económica que tiene que ver con el capitalismo y tienen una connotación política, filosófica, que tiene que ver con la idea de democracia. Todo esto reunido dentro de un concepto de Estado liberal, que en Colombia lo llamamos Estado Social de Derecho. Bueno, vamos a definir qué significa eso y cómo viene esto en la historia del país. Nuestro país nace de una conquista, ¿no? La conquista de los españoles. Esa conquista tuvo unas particularidades. Los españoles eran el único país que no había entendido todavía el proceso de Estado liberal en Europa en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, cuando eso se produjo. España era un Estado católico, es decir, los que nos conquistaron eran totalmente católicos y sus reyes eran llamados los reyes católicos, y en fin, esa era su visión del Estado y de la comunidad, la visión católica. Se darán cuenta que el Estado liberal no tiene en sí mismo nada de religioso. El Estado liberal no pone por encima de ninguna religión a otra ni de ningún credo a otro, sino que el individuo resuelva su problema de en qué quiere creer, si quiere creer o no, y en fin, que viva de acuerdo a sus propias normas que él se dé privadas internas sobre en qué quiere creer. Entonces, eso hizo que las instituciones religiosas estatales de España vinieran a los pueblos que estaban ubicados en nuestro territorio y se mezclaran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo mezclar la religión católica con las comunidades indígenas que habían aquí? Y los cultos indígenas y las tradiciones, la economía, todo lo que vivían los indígenas, ¿cómo hacer? No era tan fácil. Después entró en juego social otro grupo que eran los esclavos negros que habían sido traídos desde el África y de otros lugares del mundo a trabajar acá en las colonias españolas. Entonces, fíjense, indígenas, negros y españoles, europeos, católicos, conviviendo en un mismo territorio en donde no hay todavía un Estado fortalecido, ¿verdad? Eso crea unos traumatismos y nosotros somos productos de esos traumatismos. Fíjense que hasta el siglo XIX la esclavitud fue legal en Colombia y muchos de nuestros próceres de la patria fueron esclavistas, aunque duela decirlo, o traficantes de esclavos, porque el ser humano era un bien patrimonial, era un derecho civil, tener propiedad, tener esclavos era tener propiedad, era un bien intercambiable. ¿Cuánto trabajo da ese esclavo? Bueno, ese esclavo da 10 horas de trabajo al día. Bueno, ¿y este cuánto da? 5, dame 2 y te cambio ese. Eso era un ser humano, un valor de cambio en esa época. Todo eso se dio aquí en nuestro país. En 1821, después de la famosa revolución de los comuneros, el periodo de la patria boba, todo eso que se dio, Simón Bolívar finalmente logra vencer a los españoles con la ayuda de Santander y otros generales, y en 1821 se promulga la primera Constitución colombiana. Esa Constitución colombiana fue una copia
de otras constituciones europeas y chilenas que introdujo Simón Bolívar, porque él había estudiado, era en Francia, era un hombre de letras, y aquí aquí no había aristocracia propia. La gente de aquí pudiente estudiaba en Europa o en otros países para poder diferenciarse un poco de los demás, ¿no? Aquí no había todavía universidades ni nada de eso, esto era todavía muy precario. Entonces, fíjense, copiamos un modelo abruptamente a partir de una guerra y nos volvimos país en 1821, cuando propiamente podemos decir inicia nuestro Estado. Y hubo una discusión entre los líderes de la época. Las discusiones eran políticas. ¿Quién debe gobernar? ¿Y cuál era la visión de Estado que tenían que gobernar? Simón Bolívar, antes de su muerte, llegó a pensar que hubiera sido una buena idea traer a alguien de Europa para que nos gobernara. Instaurar algo así como un principado, que la Gran Colombia fuera un principado. Mientras que otras personas, otros líderes de la época creían que no, que eso íbamos a retroceder y era mejor continuar nuestro proceso de Estado-nación independiente. Y en eso Santander le gana la pugna a Bolívar en los años 30 y finalmente la visión de Santander logra ser aceptada y Santander es presidente de Colombia en los años 30. Santander tiene una visión del Estado liberal que defiende esas posiciones francesas de que el Estado no debe meterse en la religión. O sea, que la gente puede creer en lo que crea y no pasa nada, mientras que los seguidores de Bolívar creían en ese momento que sí, que la religión debe ser oficial y debe ser la religión católica. Entonces, los grupos que apoyaban a Santander, que eran los santandereanistas, contra los grupos que apoyaban a Bolívar, los bolivarianos, por decirlo de alguna manera, se unieron en una pugna. Y esa pugna duró más o menos hasta los años 50, 1850, en donde empiezan a tomar forma los partidos políticos tradicionales de Colombia. El Partido Liberal, abanderado por Santander, y el Partido Conservador, que será abanderado por los seguidores o los sucesores de Bolívar, por decirlo de alguna manera. Ya antes de la muerte de Simón Bolívar, la relación con Santander era totalmente tremenda, estrecha, de confrontación. Pero fíjense, ninguno de esos dos partidos discutía el modelo de Estado liberal del país. Ninguno de esos dos partidos ni de esos líderes discutía que la gente tenía que tener plata y que el Estado no se debía meter en la economía. Entre otras cosas porque las personas que tenían riqueza en esa época en el país eran muy pocas y todas hacían parte de la política. Los demás eran pobres. Daba igual ser gobernado por españoles o colombianos, daba igual tenían una mala situación. Pero pues era un poco más digno por los de aquí que por los de allá. Pero eso era todo. Entonces, realmente la única diferencia que hubo en esos dos partidos fue la religión. Los liberales creían que el Estado no tenía que ver con la religión y los conservadores creían que el Estado sí tenía que ver con la religión. De hecho, los liberales en el 53, si no estoy mal, años más tarde, cuando crean una constitución federal, expropian, oígase bien, expropian los bienes de la iglesia. Porque habían peleado una guerra, se habían quedado sin plata y necesitaban dinero. Y la iglesia católica tenía grandes riquezas y patrimonio y finca y bienes y oro. Entonces, señores iglesias, venga para acá, deme eso que usted tiene y usted resuelva su problema como puede. Fíjese, los liberales hicieron eso, expropiaron. Siglo XIX, eso no es Petro ahora. En fin, no es nuevo. Posteriormente, esa visión del país que Santander tenía en la cabeza se refuerza aún más con la llegada al poder de Rafael Núñez. Rafael Núñez era oriundo de estas tierras, pero además había sido ministro en Londres y había sido educado en los años 1800,
con las doctrinas liberales inglesas. O sea, si alguien sabía de hacer dinero era Rafael Núñez, era un empresario. Y Rafael Núñez logra promover una constitución en 1886 de corte liberal, es decir, para hacer dinero, tanto como sea posible. Para hacer dinero, no el país, no como vamos a crear empresas públicas, no. Hacer dinero los que tienen plata, que sigan haciendo plata tanta como sea posible. Ojo, esos son los que votan, esos son los que son los líderes de los partidos. Pero de 1821 a 1886 existieron 8 constituciones. 8 constituciones, saquemos las cuentas, vamos a hacer aquí, vamos a hacer las cuentas. 1886 menos 1821. 65 años pasaron. En 65 años tuvimos 8 constituciones. Vamos a dividir eso. 65 entre 8. Un promedio de 8.1 años duró cada constitución. Eso no es nada. 8 años que dura una constitución, eso no sirve. Imagínense, cada 8 años tener una nueva constitución es como cada 8 años tener un presidente, como los 8 años de Uribe, entonces 8 años de Santos, y tuviéramos normas, o sea, constituciones totalmente diferentes. Pero lo más cruel de esto es que, para que den cuenta de la ingobernabilidad que había en el país, la situación tan precaria política que había en el país, lo más cruento de esto es que existieron 8 constituciones porque existieron 8 momentos de violencia generalizadas que no podemos llamar guerra, pero sí conflicto armado violento, en la que cada grupo que ganaba el conflicto ponía una constitución. Cuando Simón Bolívar renuncia al poder, por allá por 1830, pone a un presidente, creo que un Mosquera, ahora no recuerdo el nombre. Mosquera ni siquiera alcanzó a llegar a Bogotá a posesionarse. Ya le habían hecho un mitin político y lo habían perseguido y tuvo que quedarse en Popayán. Y Santander inicia toda una reyerta para quedarse con el poder. Después los conservadores tratan de derrocar a Santander, después los liberales a los conservadores y así 8 periodos en los que hubo guerra. Conflicto armado violento, fuertemente violento. Entonces, pareciera que en nuestro país el ADN de los colombianos tuviera que ver con la guerra. Y que la gente quisiera terminar una guerra o coronar un conflicto con una constitución. O sea, que la gente quisiera terminar el conflicto con el derecho. Y el derecho no siempre sirve para resolver los conflictos. No crean que de un plumazo, de una ley, de una sentencia se resuelven los problemas. No es tan fácil. Eso es más difícil. Pero bien. Lo más interesante es que en este siglo XVIII nuestra clase política dirigente no dudaba ni de la propiedad privada, ni del sistema capitalista económico, ni de la democracia, de las votaciones y los partidos. Nuestra clase política, los dos bandos estaban enfrentados por el poder, pero no discutían el modelo de país que íbamos a tener. Entonces, uno se hace preguntas, por ejemplo. Uno se hace preguntas en la actualidad, uno reflexiona, ¿no? Y dice, ¿por qué Chávez creía en Bolívar, pero quería traer a la luz el socialismo del siglo XXI si Bolívar era un capitalista? O sea, Bolívar no tiene nada socialista. Tenía más plata. Quedó, según García Márquez, si han leído El General en su laberinto, quedó en las tablas, quedó sin un peso, invirtió todo en la guerra. Empezó siendo un gran heredero y terminó muriendo pobre. Simón Bolívar. Entonces, uno se hace esas preguntas, ¿de dónde vienen esos discursos? Y aterriza las cosas. Y uno encuentra en la historia por qué en Colombia no se discute nunca el modelo de país. Por la vía legal no ha sido posible discutir ni la democracia ni la economía.
Eso es como el Sagrado Corazón de Jesús. Eso nadie lo pone en discusión. Y el que lo ponga en discusión genera un conflicto armado. Eso hay que tenerlo en cuenta dónde estamos pisando. Bien, entrado el siglo XX ya aparecen otros contextos. Aparece, por ejemplo, la época de la danza de los millones. Vendemos Panamá, nos entra un montón de plata, el país se moderniza, tenemos la primera aerolínea de carácter particular del mundo, Skanska, una aerolínea colombiana en convenio con los alemanes en los años 10 del siglo XX. Mejor dicho, líneas ferroviarias, teléfonos, somos un país de avanzada. Ese movimiento liberal pierde el poder en los años 20, porque en los años 20 recuerden que se crea la revolución bolchevique, inicia la Unión Soviética y el mundo está en contra de la Unión Soviética. Los liberales pierden el poder en Colombia y empiezan los conservadores. Los conservadores dilapidan el poder al final de los años 20 con la masacre de las bananeras y vuelven los liberales al poder. Ojo, tuvo que pasar una masacre de unos trabajadores en una empresa estadounidense en Magdalena para que los liberales volvieran al poder. O sea, otro problema de conflicto armado y de violencia para que hubiera cambio de poder. Y en ese sentido los liberales duran un periodo de 15 años aproximadamente con Alfonso López Pumarejo, entre otros presidentes de los años 30 al 40, a los años 40 en Colombia. Pero esos liberales tenían un espíritu social. Fíjense que ese liberalismo se llama, o la campaña, el eslogan político era la Revolución en Marcha, y tenía ideas similares a las que hablamos en la clase anterior, espero que la recuerden, sobre intervencionismo de Estado. Somos liberales, pero el Estado puede intervenir en la economía. Y en esa época se produjo, por ejemplo, la primera reforma agraria, que trató de mejorar un poco las condiciones de la posesión de la tierra, que era muy concentrada en las personas. Hasta ese momento el modelo económico del país implica tener tierras, grandes extensiones de tierras para tener ganado. Todavía no hay tanto comercio ni industria. Colombia está un poquito atrasada. Yo digo que 50 años atrasada. Pero bien. Cuando aparece un movimiento latinoamericano que responde a la Segunda Guerra Mundial, recuerden que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética se une con Estados Unidos y otros países para derrocar a Alemania, pero una vez derrocan a Alemania, se dividen el país de Alemania en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental, y aparece una doctrina que se llama la cortina de hierro, que es todo lo que sea comunista es odiado, es satanizado, en fin, porque los estadounidenses controlan esa política. En Colombia y en Latinoamérica aparecen unos líderes liberales que tratan de plantear ideas de comunismo. Entre ellos, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un abogado liberal que tenía muchísima plata, pero muchísima plata. El día antes de su muerte estaba defendiendo a un coronel del ejército de un caso de asesinato. Y ganó el proceso, un proceso que estaba perdido, lo ganó hasta altas horas de la noche en la audiencia y al día siguiente es asesinado. Pero ese mismo día que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, hay una cumbre de países latinoamericanos, de la OEA, lo que va a ser la OEA, y hay una cumbre de jóvenes comunistas por el cambio en Bogotá. Entonces, el asesinato se da todo en un contexto global de posicionamiento del sistema liberal frente a un rechazo a todo lo que huela a comunismo. Y la solución para esto es un nuevo conflicto. Los liberales pierden el poder y se monta una junta militar a gobernar. Otra vez los conservadores están en el poder. Vamos a seguir un poco más para ver hasta dónde los derechos civiles en nuestra historia no están en discusión, los derechos políticos en nuestra historia sí están en discusión, pero cuestan muertos. O sea, cambiar el sistema político del país y económico cuesta muertos, cuesta guerras. Entonces, bueno,
En los años 50 aparece el Frente Nacional, los partidos políticos se cansan de matarse entre sí y deciden repartirse el poder cada 4 años. Fíjense, aquí ya se descara cualquier intento de democracia, porque esto no es democracia. Eso que pasó no es democracia. Yo les había dicho que en el siglo XIX, por lo único que discutían aparentemente era por si teníamos que tener una religión de Estado o no teníamos que tener una religión de Estado. Y ahora, en los años 50 del siglo XX, ya dicen, ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a gastar tanta plata en elecciones y tantos muertos si al final proponemos las mismas cosas? Vamos a unirnos y gobernamos 4 años tú, 4 años yo y no discutimos los problemas. Entonces, esto generó dos cosas, dos problemas. Primero, las elecciones eran una farsa, eso no tenía ningún sentido, eran una fachada. Pero generó que no hubieran más opciones políticas dentro del espectro democrático del país que llevaran a una clase oprimida, que eran los campesinos, que eran poco tenidos en cuenta, llevaran a alzarse en armas, además por una matanza que hicieron. El Estado hizo una matanza en Marquetalia, un bombardeo, y se arman las guerrillas de izquierda. Esas sí podemos llamarlas guerrillas comunistas, unas guerrillas radicales, que son las FARC, o que serán las FARC. Bueno, aparecen esas guerrillas, pero años más tarde aparece una guerrilla muy interesante, el M-19, que surge por un supuesto fraude electoral. Supuesto porque no había ninguna discusión realmente de fondo. Entonces fíjense que se van a las armas dos grupos de personas totalmente diferentes. Unas personas son los campesinos que efectivamente necesitan que el Estado les preste atención, pero el Estado no les presta atención, y otros son los hijos educados de una clase social alta que considera no estar representada dentro del poder político en Colombia, que es el M-19. Son dos guerrillas totalmente diferentes, plantean dos cosas diferentes, pero ambas entran a la lucha armada por el poder público. Ninguna de las dos discute los derechos políticos. Todas están discutiendo, bueno, el M-19 sí, pero solamente la FARC pone en discusión los derechos civiles, vida, honra y bienes. Porque ellos creen que lo más importante no es que el Estado le asegure a la gente la vida, su honra y sus bienes, o sea, su libertad, sino que le asegure un buen vivir, le asegure la comida, porque los campesinos lo que no tienen es comida, no tienen trabajo, ¿de dónde van a sacar la comida? Mientras que el M-19 plantea ninguna de las opciones de gobierno nos representan, no están haciendo realmente nada por el país, déjennos entrar a la política y no los dejan. Obviamente el poder es así, es cruel. Estas dos fuerzas se mezclan en un escenario violento junto con el negocio del narcotráfico. Aparece en los años 60 el descubrimiento de la droga, de la marihuana, aparece el movimiento del hipismo en Estados Unidos también, y Estados Unidos se convierte en el primer comprador de droga del mundo y consumidor. Entonces, los campesinos empiezan a cultivar hoja de coca, marihuana, un montón de cosas, y se envían esas grandes cantidades de droga a otros países y empieza el negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico empieza a financiar la lucha guerrillera, la lucha armada de ambas guerrillas, y empieza a financiar la política. Recuerden que Pablo Escobar fue elegido senador del país, ni más ni menos. Y Pablo Escobar también compró elecciones y pagó políticos, eso está claro. O sea, el narcotráfico y la violencia que eso genera en la política colombiana empieza a poner en jaque todo lo que teníamos concebido como bueno, que eran las doctrinas católicas de los años del siglo XIX. Que nadie puede consumir droga, que la gente tiene que ser educada, en fin. El narcotráfico empieza a desmontar todos esos mitos. ¿Cuál es la vida del narco? Tener mucho dinero, tener muchos placeres, muchos lujos. Y el narcotraficante no es un comunista. No quiere que el país esté mal o bien.
El narcotraficante quiere tener dinero y que le dejen disfrutar su dinero. O sea, el narcotraficante es liberal. Eso llama la atención. Por eso Pablo Escobar y los demás quieren meterse en la política para defender sus derechos, a hacer empresas, a tener dinero. Ni más faltaba. Bien, con esto ocurre una tragedia, la tragedia que ustedes conocen de la toma del Palacio de Justicia. Y aquí voy a algo interesante, El M-19 decide hacer unas acciones simbólicas de lucha, robarse la espada de Bolívar, tomarse una embajada de otro país y tomarse el Palacio de Justicia para obligar al presidente de esa época, Belisario de Betancourt, que había iniciado un proceso de paz más fuerte que el que hizo Santos. Bueno, yo no viví en esa época, pero lo leí. Todo esto lo he leído. No soy testigo directo. Debo confesar que soy hijo de la Constitución del 91. Pues bien, Belisario hizo un proceso amplio de paz de todas estas guerrillas, porque no solo era el M-19, había más. Y en ese contexto de paz, casi siempre se fortalecen las guerrillas, el M-19 aprovecha y hace la toma del Palacio de Justicia y eso termina en llamas, ya ustedes lo conocen. Pero por primera vez los colombianos vieron la crudeza de la guerra que se vivía en el campo en la ciudad, en la Plaza de Bolívar de la capital del país. Por primera vez los colombianos pudieron observar por su televisor el símbolo de su república en llamas, que es ese edificio del Palacio de Justicia incendiado, y los tanques del ejército entrando al palacio y en fin. Lo que muchos olvidan es que ese día se iba a discutir un caso de extradición por narcotráfico. Y los expedientes que estaban en la Corte Suprema de Justicia eran los expedientes del narcotráfico. Y todo eso se quemó. Entonces fíjense cómo la dinámica de la política del país ha hecho respetar y prevalecer una visión de Estado liberal, incluso con las armas, incluso con la guerra. Y el dinero ha prevalecido, o el respeto por el derecho a tener dinero ha prevalecido frente a cualquier otro derecho posible. O sea, tenemos una preeminencia de los derechos civiles frente a los derechos políticos. No importa lo que usted piense o decida, lo importante es que usted pueda hacer dinero o tenga plata. Ojo con eso. Y entramos a una nueva constitución, que es la constitución que tenemos actualmente en 1991. Entramos con un proceso de paz a todas las guerrillas liberales, M-19, EPL, EPR, Quintín Lame, todas esas guerrillas que no discutían el modelo económico del país, hicieron un proceso de paz, excepto la FARC. Fue la única guerrilla que se quedó por fuera del proceso de paz de Gaviria en la Constitución del 91. El mismo día que convocaron la Asamblea Nacional Constituyente, bombardearon Casa Verde, el famoso campamento de la FARC. Entonces, haber dejado por fuera a ese actor del conflicto armado que no discutía los derechos civiles de la gente, que discutía los derechos civiles de la gente, hizo que tuviéramos 25 años o más de guerra después de ese proceso de paz. El M-19 se reinserta al país, se reinserta a la vida política fácilmente. Navarro Wolf aparece en la famosa foto con, me sé que es Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, si no estoy mal. O sea, los jefes de esos dos partidos, conservador y liberal, con el jefe del M-19 dándose la mano, dando la paz, firmando la Constitución. Y nuestra Constitución no es más que un sancocho. El mejor ejemplo del simbolismo colombiano es una Constitución que no se entiende a sí misma. Por una parte, tiene una cantidad de derechos humanos, como la que ustedes conocen, derechos fundamentales. Prevalece la vida, la integridad personal, la dignidad humana, prevalece la salud, en fin. Y por otra parte, tenemos un sistema económico capitalista, liberal, neoliberal, de la apertura económica de César Gaviria, ni más ni menos, que no tiene cómo garantizarle los derechos a la gente, porque los derechos cuestan dinero. Para darle salud a todos hay que gastar plata, eso no es gratuito.
Entonces tenemos dos modelos, uno de derechos y otro de economía en contradicción. Y eso es lo que somos y es lo que hemos vivido hasta este momento. Entonces aparece este proceso de paz y este proceso de paz no discute de derechos civiles. La FARC no le ganaron al Estado, ni hicieron que el Estado cambiara su modelo liberal tradicional. La FARC se acomodaron o se ajustaron a ese Estado. Y están participando de la política y están participando de la economía. Porque tienen plata. Ahora tienen plata y tienen que hacer empresas y proyectos productivos y todo eso. O sea, las FARC ahora son liberales. Ya no hay esa discusión por los derechos políticos. El M-19 también se moviliza. Ya hay una confluencia de fuerzas en que el país colombiano tiene que transitar hacia una nueva época de economía globalizada. Para eso tiene que competir y para eso no debe haber guerra. Deben fortalecerse las empresas, eso es absolutamente necesario. El campo debe agroindustrializarse. El campo no puede estar todavía empecinado en criar ganado y vender carne, porque la carne ya no es el problema del mercado global. El mercado global necesita alimentos diferentes a la carne que comen en Europa, verduras, sopas. La carne es lo que menos comen, entre otras cosas porque es lo más caro. Aquí todavía no, porque hay abundancia. Pero en Europa es poco, en Estados Unidos también es carísimo. Entonces, es más, ¿qué se están inventando en Estados Unidos? Sustitutos de la carne animal, sustitutos de laboratorio, crean carne en una probeta. Porque cuesta mucho tener una vaca y no es suficiente para suplir el mercado. Entonces, hoy en Colombia tenemos una distribución de la tierra totalmente desigual, totalmente inequitativa, que nos está haciendo poco competitivo frente al mercado. Entonces, hay que hacer esa transición de agroindustrializar el campo, industrializar mejor nuestra ciencia, nuestra tecnología, vender mejor nuestros productos para ser competitivos en la actualidad, y para eso necesitamos que no haya guerra. Eso es todo. Pero eso refuerza dos cosas. La necesidad de fortalecer nuestros derechos civiles. Tenemos derecho a tener vida, honra y bienes, y el Estado debe respetarnos, no se debe meter con nosotros en ese sentido. Y al mismo tiempo tenemos derecho a darnos nuestras propias normas. Entonces, fíjense cómo se refuerza la idea de democracia y la idea de capitalismo en el siglo XXI en nuestro país, y somos una economía, pertenecemos a un movimiento de economías emergentes y en recuperación que los demás países nos están, digamos, observando. En la región esto costó muchos muertos, ustedes saben, y la región se caracteriza por tener monocultivos. O sea, las tierras de la región Caribe poco son explotadas por agroindustrias diferentes a un solo cultivo, bien sea la ganadería o bien sea la palma de acera, la palma de cera ahora que está muy de, la palma de aceite, perdón, que está muy de moda ahora. Entonces, ambos cultivos dañan la tierra, la vuelven improductiva. Donde pisa una vaca no vuelve a salir un cultivo, es muy difícil, se dañan los cultivos. Y la palma también es supremamente agresiva, lo que da es aceite y bueno, y otros derivados como el diésel, pero no da más. La yuca, por ejemplo, la gente necesita comer yuca. Eso es lo que el mercado necesita, y la yuca sirve para un montón de cosas, parafina, almidón, un montón de cosas que pueden hacer que la gente tenga dinero, que rentabilice el uso de su tierra, porque es menos caro tener la yuca, sale más rápido la cosecha y se vende mejor. No se vende al mismo precio que una res, pero la producción en masa de yuca puede resultar más rentable. Yo sé que un bulto de yuca está como en 8.000 pesos, más o menos, máximo, y lo encuentran en los supermercados al triple o el doble. Y quien se queda con el dinero es el intermediario. Pero si se agroindustrializa ese campo, como es lo que se quiere hacer, como es lo que la reforma rural integral plantea, pues los campesinos dejarán de ser pobres y empezarán a integrar la clase media colombiana, y la idea es que no haya tanta brecha entre ricos y pobres en Colombia, sino que todos tengan una clase media digna, que tenga acceso a esos derechos civiles
y políticos de los que hasta hoy ha carecido. Entonces, bueno, me alegró conocerlos durante este espacio. Me pueden escribir a mi correo personal, que es mi nombre completo, @gmail.com, Luis Fernando Bermeo Álvarez, Bermeo con B larga, sin J, Bermeo, Luis Fernando Bermeo Álvarez, todo pegadito y en minúscula, @gmail.com, y allí estaremos conversando, así como por el chat del grupo. Dentro de las actividades que quedan, ya ustedes sabrán, está un chat, el chat va a estar abierto por un periodo de tiempo. Yo voy a calificar, obviamente voy a revisar los comentarios que ustedes hagan y con gusto estaremos dialogando. Recuerden que esto es un espacio académico, es un espacio para la discusión, para debatir ideas con altura y con respeto, pero sobre todo con información. En la universidad nosotros tratamos nuestro trabajo es pensar nuestra sociedad, tratar de resolver nuestros problemas desde la teoría, pero ustedes son los que tienen que hacerlo desde la práctica y espero que hayan disfrutado de este módulo y lo pongan en práctica. Hasta luego y que estén muy bien. Mucho gusto. Chao.